Bueno, finalmente la Corte Suprema de Justicia volvió a fallar por la provincia de Santa Fe en el famoso pago de deuda de coparticipación, que data en realidad la primera ejecución del año 2015, ¿no? La primera sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pero la deuda es retroactiva del 2006 al 2015. Estamos hablando de millones y millones de pesos que van a llegar finalmente a la provincia de Santa Fe. A esto se refería y de esta forma el gobernador de la provincia. La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Nación devolverle a Santa Fe los casi 100 millones de pesos de deuda en concepto de coparticipación. Todos ustedes saben que son 5 años los que se encuentran para la prescripción, es decir, del 2007 contamos la validez del reclamo hasta el año 2002. Esto significa que si en ese momento el gobernador Obey no iniciaba ese reclamo, y lo hubiese iniciado Hermes Wiener 2 años después, estaríamos hablando de un ajuste desde el año 2004 y no desde el año 2002. El agotar la instancia administrativa es el reclamo siempre como vía instancia ante el Poder Ejecutivo antes de pasar a la vía judicial. Todos ustedes saben que después, en el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite un fallo favorable a la provincia de Santa Fe ante el reclamo similar de San Luis y de Córdoba para que cesen las detracciones a la coparticipación, 15% en ese momento, que comienzan estas provincias a recibir a partir de allí en forma automática mes a mes. Desde ese fallo quedó establecido un mecanismo de plazos, 120 días, para que las partes acuerden y establezcan la forma de pago. Todos ustedes conocen que eso no pasó. En el día de hoy, como les dije en el inicio, se establece la forma de ajuste. Y hice esta rápida presentación en la cronología porque me parece que es no solamente un día importante porque se define cómo se va a ajustar esa deuda, sino también porque hay una instancia de continuidades de reclamos en los distintos periodos en la defensa de los intereses de todos los santafesinos. ¿De qué monto final estaríamos hablando de esta deuda? Porque en su momento habían sido más de 100.000 millones, pero aparentemente no sería esa la cifra. Gracias. Hay cifras que han trascendido que responden seguramente a algún cálculo que hay que analizar fríamente y con la tranquilidad de esta determinación de la Corte, porque dependerán seguramente a qué fecha se ha hecho el corte. Nosotros estimamos que supera los 100.000 millones de pesos, pero queremos tener la cifra con precisiones. Hay que traer desde el 2002, con esta instancia de actualización que ha definido la Corte, hasta el día de hoy. El pago, si se tiene en cuenta lo ocurrido en idéntica situación con la provincia de San Luis, será con bonos en un plazo de 120 días. Esto se destinará a obras para toda la provincia. Que sin duda las propuestas de economía están basadas también en lo que fue la resolución del conflicto con San Luis y el fallo de la Corte. Esto es, se le paga a la provincia con bonos del Tesoro actualizados en SER. Es lo que estábamos conversando con Economía en esa instancia de negociación y que ahora formalmente con la fórmula de ajuste de la Corte nos sentaremos a decir este es el monto final que la Corte ya estableció, cuál es la forma final de pagos. La lógica será que si con una provincia, con un mismo fallo, la propuesta ha sido en bonos, esa misma propuesta se realice a la provincia de Santa Fe. El plazo vigente es el que quedó establecido en el fallo de los 120 días. En base a eso es donde Nación tiene que estar cancelando su propuesta, cancelando con la realización clara del pago correspondiente. El tipo de bonos es lo que decía antes, son bonos del Tesoro ajustados por SER, los que se le ofrecieron a San Luis.
Veremos si ese tipo de bonos es el que hoy ofrece economía para la negociación del pago. Bueno, la mayoría de la gente está pensando en esto, 8 de diciembre, armado del arbolito Navidad, feriado nacional, descansando en casa, mirando las noticias, pero vaya regalito que resultó esto para la provincia de Santa Fe, ¿no? Esta noticia, este fallo de la Corte Suprema, porque en pocos meses, como decía el gobernador, en 4 meses nada más, esto llegará a la provincia e irá a obras que seguramente incluyen lo que es el sur de la bota santafesina y Rosario y Gran Rosario. Estamos con Evelyn Arach trabajando con el intendente de nuestra ciudad para ver cómo fue recibida esta noticia, Eve. Sonia, buen mediodía para vos y para todos. Decir primero que fue una larga lucha, ¿no? El intendente tuiteó ayer, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. ¿Por qué? Porque esto se originó con una demanda administrativa, primero del ex gobernador Jorge Obeid, luego Hermes Wiener hizo la presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia. En 2015 quedó firme, pero bueno, tuvieron que pasar 6 años hasta que se dé la orden directa de que ese dinero llegue a la provincia. Y hoy nos preguntamos, ¿cuánto le corresponde a Rosario? Y bueno, ¿qué es lo que va a pedir el intendente, ¿no? Que la provincia haga en nuestra ciudad cuando recibe ese dinero? Se lo preguntamos. Buen mediodía, Pablo Jardín. Buen mediodía, un gusto muy grande. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, la pregunta es esa, la consulta es esa. Bueno, primero, reconocer desde el reclamo inmediativo del gobernador Obeid, la acción judicial del ex gobernador Wiener. Fui uno de los que estuvo esa mañana en la Corte. Ayer recordaba escuchando al procurador Barraguirre en su defensa. Y la continuidad, ¿no?, de todos los gobernadores, Fati, Lifchi, Perotti, de continuar. Creo que no es solo el monto, es lo que significa que una provincia frente a una medida injusta de nación pueda lograr un fallo de la Corte. Hacia adelante va a implicar que no suceda de nuevo y que la Argentina sea un poquito más federal. Es decir, que la coparticipación no sea distraída de esta manera ilegal. Ahora, una vez que vuelvan esos fondos, ¿usted cuál cree que debieran ser el destino? Bueno, nosotros, el monto de los fondos es importante, no es como yo digo, una herencia multimillonaria, pero es muy importante. A la ciudad seguramente le tocarán por coparticipación directa, alrededor de un 3%, y luego obviamente lo que se pueda acordar con provincia como destino. Yo creo que las prioridades tienen que estar hoy de nuestra parte en las urbanizaciones, en la eliminación de las zanjas. Para que te hagas una idea, del bono que aprobó el Consejo es un año de lo que sería ese bono, ¿no? Alrededor de 350 cuadras de pavimento a nivel definitivo. Entonces, creo que hay que invertirlo en eso, en infraestructura social, que haga la ciudad más justa, más segura. Esto sería con los fondos que le llegan directo a Rosario y también con algún acuerdo con provincia para que destine parte de esa plata para nuestra ciudad. Sí, tal cual, obviamente, eso hay que definir también provincialmente, pero creo que hay que poner la prioridad en eso, Evelyn, en cómo impactamos en la urbanización de la ciudad para que la ciudad sea más segura. Creo que ese es el reclamo de todos y eso tiene una parte importante de obra y es lo que quizás con esto podamos reforzar para ser más rápido, ¿no? Es un monto. Obviamente son bonos del Tesoro, va a implicar también ahora cuántos bonos se reciben, el monto, cuál es el valor del bono cuando se reciba, ¿no? Tiene algunas cuestiones técnicas para mirar. Pero creo que hoy, por eso digo, lo más importante hoy es el quiebre que implica en un país. Discutimos subsidio a transporte, reparto de la obra pública, tantas cuestiones que alguna vez se entienda que, bueno, el interior tiene que tener más peso y de ese punto es muy valioso la continuidad de la provincia en el reclamo y haber llegado a este fallo. Por último, sobre este tema en particular, usted decía 3%, si lo traducimos a millones, estamos hablando de... Y alrededor de entre 2.500 y 3.000 millones según cómo sea el monto de bonos, ¿no? Porque, insisto, no es plata, son bonos del Tesoro, pero alrededor de esa cifra. Por eso decía, es más o menos, nosotros acabamos de aprobar un monto de hasta el 5% de nuestro presupuesto para pavimento a nivel definitivo. Es alrededor de eso, alrededor de un 5% de los recursos de libre disponibilidad. Intendente, recién lo veía llegar en taxi hasta acá para hacer la nota con nosotros y la pregunta es... ¿Qué pasa con los taxis? ¿No? Aumentó un poco la presencia nocturna el fin de semana, pero hay preocupación por parte de los ciudadanos que tienen gran dificultad en conseguirlo. ¿Cómo va a revertir esto? Sí, primero estamos con un cambio en los cronogramas de distribución, con intimaciones y sanciones. Tenemos ya más de 520 RA, o sea, chapas multadas. ¿Cuál es el próximo paso para ello?
El próximo paso puede ser la caducidad de la licencia. Entonces estamos insistiendo con ese trabajo. Había algunas dudas que aparecían como una mala comunicación, como justificante. Hemos corregido eso, que en realidad para mí no lo era, pero bueno, se corrigió también con mucha especificidad, RA por RA. Y ahora vamos a ingresar, seguramente el día de mañana o el viernes, el proyecto para poner en marcha 500 chapas nuevas, que son 210 que tenemos caucionadas y otras 300, incorporando la cuestión de género, incorporando también que los choferes puedan pasar a ser titulares. En ese marco esperamos poder iniciar ese proceso antes de fin de año para tenerlo pronto, digamos, ¿no? ¿Qué le dice al rosarino que no encuentra taxi de noche? ¿Cuándo va a estar normalizada la situación? Yo creo que tiene que mejorar todas las semanas. Yo el viernes pasado dije, me animé a decirle, tenía que ser un 30%, mejoró un 23%. No es lo que queríamos. Bueno, ahora tenemos que ir por este fin de semana a mejorar otro 10-12% más lo que nos debemos del fin de semana anterior. Y llegar sobre todo al periodo de fiestas. Es una época de mucha actividad. También hay más trabajo y creo que es importante. Vos te acordás que teníamos en la pandemia el problema de que no había trabajo. Ahora tenemos el problema de que hay más demanda que la que los taxis cubren. Bueno, no nos puede pasar, ¿eh? Si bien es un tema que pasa en casi todos lados, acá no nos puede pasar. Es una ciudad que necesita de ese servicio público y espero que con estas medidas de intimación y el cronograma nuevo y con las 500 chapas podamos normalizar el servicio lo antes posible. Por último, bueno, Rosario este año lamentablemente otra vez carga con el estigma, ¿no?, de ser una ciudad donde los homicidios crecen, donde la narcocriminalidad echa raíces y un poco es la imagen que el país tiene de nuestra ciudad. Usted esta noche va a intentar cambiar esa imagen con un gesto. ¿Qué nos puede contar? Primero, Rosario está en la Argentina. Muchas veces parece que se hablara de Rosario como si fuéramos parte de otro país, ¿no? Como si no hubiera nada que se pudiera hacer desde el gobierno central o nacional para ayudar a Rosario. Lo que vamos a hacer hoy es una convocatoria, algo muy lindo que hacemos todos los años, que es el encendido del arbolito, pero va a estar la orquesta de Ludueña con el coro del Teatro del Círculo cantando y va a estar la mesa interreligiosa que representa a todos los credos de la ciudad en una oración por la paz. Creo que hoy es una fecha en la que podemos mostrarle al país que esta es una ciudad de paz y que quiere eso, y que la enorme mayoría de la ciudad quiere eso. Y es una fecha muy especial y vamos a las 20:22 encender el arbolito y vamos a hacer sonar las campanas de toda la ciudad como un llamado a que el 2022 sea un año definitivamente de paz para Rosario. El nuevo gabinete del Ministerio de Seguridad le da esperanza de que esta paz sea más que una convocatoria interreligiosa, algo que los barrios puedan vivir. Le comento porque mi compañero recién cubría, bueno, una balacera, un hecho violento en Barrio Belgrano. Mira, creo que hay que iniciar una nueva etapa que nos cuide mejor. Eso implica recursos, más presencia en la calle. Tengo una muy buena opinión de mucha de la gente que integra el nuevo equipo, particularmente bueno, lo sabes, lo conozco hace mucho, del comandante Brilloni. Creo que es una persona que ha estado en la ciudad y que ha mostrado mucha capacidad y vamos a acompañarlo también. Y sobre todo algo que venimos reclamando, que es tener una relación directa, más fuerte, entre el trabajo del ministerio y la intendencia. La ciudad tiene que tener voz en lo cotidiano en este tema. Yo lo reclamo, lo asumo y bueno, espero que podamos trabajar, en este caso, con alguien a quien en otras funciones hemos compartido un trabajo en común. Agradecemos mucho el diálogo, intendente, ¿eh? Bueno, ahí está el intendente Pablo Hapkin. Sonia, hablando de distintos temas, por un lado la plata que por fin nos llega y por otro lado los recursos destinados a la obra pública, pero también a la seguridad, ¿no?, en materia concreta, que viene siendo un reclamo de hace mucho tiempo también. Totalmente, un deseo al que se suma toda la población, ¿no? Creo que es el tema número uno en Rosario, el tema de la seguridad, de la paz social, así que, bueno, sumaremos todos a ese deseo hoy a las 20:22, como un brindis, como un deseo, como una imagen para que todo Rosario se sume. Ya vamos a estar hablando acerca del armado del arbolito, pero bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Rosario quiere dinero, quiere obras públicas, pero también quiere paz y menos violencia. Gracias, Eve, nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir con el tema de la coparticipación, obviamente. Lo vamos a sumar a Guille Sisman para hablar de esto. Bueno, algo que se festejó como noticia en el año 2015 y que después nos hizo esperar unos 6 años hasta concretarse realmente. Bueno, llegará, dicen, en 4 meses, Guille.
Hola Sonia, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos y para todos. Hoy de manera virtual, a la distancia, el feriado a veces nos complica la labor cotidiana. Pero sí, pasó mucho tiempo, demasiado tiempo. Decía el intendente que es un fallo con impacto económico y también político. Yo no soslayaría esa cuestión. Marca un antecedente jurisprudencial. No puede hacer lo que quiera el gobierno federal de turno. Estamos en una república federal, las provincias son preexistentes, tienen derechos y les asigna, obviamente, también la posibilidad de recibir impuestos coparticipables. ¿Qué es el impuesto coparticipable? Sencillo. Hay impuestos nacionales como IVA, impuesto a las ganancias, bienes personales, que una parte queda para el gobierno nacional y una gran masa va a las provincias con un coeficiente de acuerdo a la cantidad de población que tiene. Para que se den una idea, a la provincia de Santa Fe le corresponde algo así como el 8,5% del total de lo que se recauda, de IVA, de bienes personales, de ganancias, de exportaciones a la soja, de retenciones, de todo eso, una parte a Nación y el resto a las provincias. ¿Qué se hizo durante mucho tiempo? Parte de lo que le correspondía a Santa Fe no se lo giró para financiar la caja de jubilaciones, que Santa Fe no la transfirió a Nación, tiene su propia caja de jubilaciones. Por eso el reclamo que atravesó la grieta, Sonia, porque lo inició Obeid, lo mantuvo Birner, lo sostuvo Bonfatti, Lifshitz y ahora termina de gestionarlo Omar Perotti. El monto original, hace 6 años ya, cuando falló la Corte Suprema, eran 45.000 millones. Actualizado son más de 100.000. Vos sabés que yo leía el fallo de la Corte, tengo esa costumbre, y el monto no establece, el fallo no habla de un monto actualizado. Hay que hacer la cuenta con el cálculo que la Corte establece, que es la tasa pasiva del Banco Central. ¿Qué es la tasa pasiva? Miren, los bancos tienen tasas activas, que es cuando cobran un crédito. A vos te dan un crédito personal, un crédito hipotecario, eso es tasa activa, está muy alta, entre 50 y 100%. La tasa pasiva es lo que el banco es un pasivo, un depósito tuyo. Puede ser en caja de ahorro, en cuenta corriente o en plazo fijo. Es muy bajo hoy por hoy, está muy por debajo de la inflación. La estimación que hacen en Gobernación es que anual es un monto del 30%. La inflación está superando largamente el 50%, no era lo que esperaba la Gobernación. Es un fallo interesante, pero no termina siendo la panacea. El intendente recién lo contextualizaba, tampoco es una herencia millonaria, pero insisto, marca un punto de quiebre en términos políticos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que fueron 10 años de coparticipación mal liquidada y que lo que resta definir es el tema de los plazos, del monto que se va a pagar en bonos. Una aclaración, el gobernador decía 120 días. 120 días para que Nación diga voy a pagar de esta forma. No va a llegar toda esa plata junta. Le van a dar títulos ajustados por SER. ¿Qué es el SER? El coeficiente de estabilización de referencia, inflación. Te dan un título que se ajusta por inflación. Es mucho mejor que la tasa pasiva del Banco Central. La idea es que vaya todo para obra pública. Hay una ley provincial que impide que lo que se cobre de esta deuda histórica vaya para gasto corriente, para pagar sueldos. Tienen que ir para obra. El cálculo para Rosario, el intendente me parece que se queda tal vez algo corto. Claro, él mixturaba, por un lado, la coparticipación y también lo que la provincia diga, yo quiero poner plata para la obra del Saladillo, quiero poner plata para barrios populares. Estamos calculando que serían 4.500 millones de pesos, casi el doble del bono que va a sacar la ciudad para pavimento definitivo. Fíjate que el total de la deuda es más de un presupuesto entero de la Municipalidad de Rosario, que son 72.000 millones de pesos. Pero insisto en que es un fallo político, porque la Corte da a conocer el fallo minutos después de reunirse con el ministro de Justicia Soria, donde hubo cruces de acusaciones muy fuertes. El ministro dice que la Corte juega políticamente, que demora fallos claves y que otros lo sacan con celeridad. Bueno, el de Santa Fe demoró mucho tiempo, la plata llega, no va a ser inmediato, pero es un buen pronunciamiento jurídico, político e institucional que no todo vale. Santa Fe tenía derechos y ahora va a llegar la plata. No hay forma de que ahora se empiece a estirar el pago y demás, como nos pasó en 2015, ¿no? Que todos nos alegramos y después pasaron 6 años. Tal cual, vos sabés que yo leía detenidamente el fallo y en un momento el máximo tribunal, ¿sabés lo que les dice? Ya dijimos en 2015 que la razón la tiene Santa Fe, lo estoy diciendo en términos muy vulgares, perdón si hago una simplificación reduccionista. Es momento que se ponga de acuerdo la política, no le vuelvan a pedir a este tribunal que diga cómo, cuándo, con un cheque, con una transferencia, háganlo.
porque vos sabés, Sonia, que en nuestro ordenamiento jurídico los fallos de la Corte Suprema de Justicia de Nación son inapelables, son sentencias firmes, solamente se pueden recurrir en tribunales internacionales. Hace 6 años la Corte dijo Santa Fe tiene razón, pasó mucho tiempo, varios gobernadores y de a poquito la plata va a llegar a la provincia. Está. Bueno, y ya los ciudadanos se pueden poner contentos también porque parece algo muy lejano, muy alejado, millones de pesos, Corte Suprema, Gobierno Nacional, Gobierno Provincial, no, capaz que llega a tu cuadra, ¿viste? Y entonces en eso, en el barrio de cada uno de nosotros, entonces eso es lo que nos pone contento, ¿no? Es plata que va a ingresar a nuestra zona para verse en mejoras en nuestros barrios y eso es lo que más nos importa a todos, ¿no? Sin duda, el intendente hablaba de la cantidad de cuadras sin pavimento definitivo, sumarle cloacas, era un compromiso de la gestión anterior, el saneamiento, los desagües pluviales, si querés podemos seguir enumerando, pero lo básico para sectores vulnerables en parte va a traer una mejora en esa calidad de vida a la gente que nos está viendo con esta plata de nación que le correspondía a Santa Fe. Ojalá ya lo veamos plasmado en el 2022, otro de los deseos que sumamos a nuestro nuevo arbolito. Los vamos. Gracias, Guille. Por nada, hasta luego. Hasta luego.